Hay muy poco en este mundo que puede llevarnos a una tristeza tan profunda como la muerte de un niño. Cuando la muerte es un accidente, los padres pueden sentirse abrumados por la culpa, pensando lo que podrían haber hecho de manera diferente. Es una herida tan profunda que algunos padres nunca se recuperan. El amor que tenemos por nuestros hijos es tan intenso y nuestro deseo de protegerles es tan fuerte que es difícil para muchos de nosotros como padres imaginar por qué un padre no protegería a su propio hijo, exponiéndoles al dolor, la violencia y la muerte. Historias de niños abandonados que han sufrido y que han muerto en las calles tienen el poder de traer lágrimas a nuestros ojos y hacernos enfermos del estómago. Pues hasta ahora el poeta de Lamentaciones 2 ha estado mostrándonos la destrucción de Jerusalén, cómo la ciudad es una ruina y cómo la gente ha sufrido. Pero ahora el poeta se toma el tiempo de sentir la tragedia, como una policía que tiene que abandonar la escena de un crimen vomitando y llorando porque está abrumado de tristeza por lo que ha visto y lo que ha sucedido. Está lamentando el dolor y la muerte de esos niños desamparados. En versículos 11 y 12 de nuestro texto, vemos que los niños no tienen comida ni refugio. No están en la protección de sus hogares. Sin comida están muriendo en las calles de la ciudad. Pero en versículo 12 tenemos algo muy extraño acerca de esos niños e infantes. Escucha su forma de hablar. Versículo 12 dice, ¿dónde hay pan y vino?, preguntan a sus madres. Pues esas no son palabras de un infante, esas son palabras de un adulto. Y ahora podemos ver lo que el poeta está haciendo en ese lamento. Está hablando de los hijos de Israel, pero no solamente sus hijos pequeños. Él está hablando de la pérdida de sus hijos en el sentido de la próxima generación del pueblo del Señor. Como consejero, el dolor más profundo que yo he visto es el dolor de padres que han perdido a sus hijos. Pues no niños pequeños perdidos en el supermercado, no, sino hijos de 16, 26 o incluso 46 años que se han perdido por completo en el mundo. ¿Y cómo ocurrió eso? ¿Dónde están los que deben protegerles? En Lamentaciones 2, versículos 1 a 10, vemos el colapso de 3 grupos que necesitaban proteger a los vulnerables: los profetas, los sacerdotes y los reyes. Esos son los 3 grupos que Dios le dio a su pueblo en el Antiguo Testamento para protegerles. Pues primero Dios dio a su pueblo profetas. A veces pensamos en los profetas como aquellos que predicen el futuro, pero eso realmente no es el papel de un profeta. Un profeta es simplemente alguien que trae la palabra de Dios a la gente. Palabras de instrucción, palabras de aliento y palabras de advertencia. El propósito del profeta era decir la verdad directamente, con valentía y sin temor. Pero decir la verdad rara vez ha sido popular. Y en Jerusalén, los profetas no solo fueron ignorados, fueron atacados. Pues en los días de su vida y ministerio, Jesús mismo se lamentó sobre Jerusalén diciendo: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. En los días antes del exilio a Babilonia, los profetas eligieron mentir y decirle a la gente lo que ellos querían escuchar en lugar de decir la verdad y sufrir. Pero ¿cuál es la verdad que hubiera salvado al pueblo de Dios de la destrucción que vemos en nuestro texto? Versículo 14 dice: tus profetas te anunciaron visiones falsas y engañosas,
no denunciaron tu maldad, no evitaron tu cautiverio. En otras palabras, los profetas tenían miedo de denunciar el pecado de la gente. Pues obviamente los profetas probablemente justificaron eso en sus mentes. Pues queremos enfocarnos en lo positivo o queremos que la gente sea feliz. Pero el exilio, la destrucción y la muerte en Jerusalén ocurrió porque el pecado del pueblo los atacó. Si el pueblo de Dios no quiere eliminar su propio pecado por medio del arrepentimiento y la restauración, Dios va a eliminar su pecado por su fuego. Y al no confrontar el pecado de la gente, los profetas dejaron a la gente desamparada al fuego consumidor del Señor que vimos la semana pasada. Esta es una historia triste que hemos visto una y otra vez en la iglesia, pero especialmente en nuestros tiempos. Los padres de nuestro día piensan, ¿sabes qué? Yo quiero que mi hijo esté feliz en la iglesia, entonces voy a elegir una iglesia que no habla tanto del pecado y la ira de Dios. Pues yo necesito una iglesia con un grupo de jóvenes donde mis hijos pueden divertirse con actividades y amigos. En otras palabras, ellos quieren una iglesia sin profetas, una iglesia donde nadie confronte su pecado. Ellos quieren una iglesia sin disciplina. Pero ¿qué sucede cuando no disciplinamos a nuestros hijos? Ellos van a estar felices por un momento, claro, porque la disciplina puede ser desagradable. Pero hijos sin disciplina rápidamente se pierden por completo en este mundo. Pues confíame. Hay muchas iglesias que para obtener más miembros, para recibir más dinero en la canasta, incluso bajo conceptos como amor y misericordia y compasión, se niegan a enfrentar el pecado en la vida de sus miembros. Pero déjame decirles eso, esas iglesias no aman a sus hijos. Y la consecuencia muchas veces es el dolor de los padres cuando vean a sus hijos perdidos por completo en este mundo. Regresando al versículo 14, el lamento dice de los profetas, no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Pues eso es lo que pasa cuando exponemos el pecado. Sí es doloroso, pero nos proteja del peligro de nuestro pecado. Por eso necesitamos profetas en la iglesia. Sin ellos, sin la corrección de la palabra de Dios, estamos dejando la iglesia completamente desamparada. Pero, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los profetas de la iglesia moderna? Bueno, por un lado podemos decir los pastores, porque nos traen la palabra de Dios, y eso es cierto. Pero la realidad es que Dios ha llamado a todos nosotros a ser profetas. Cada vez que compartimos la palabra de Dios con nuestros hermanos y hermanas, y especialmente con nuestros hijos físicos o nuestros hijos espirituales, cuando queremos verles conformados a la imagen de Cristo, estamos sirviendo al Señor como profetas. Si tú eres un discípulo verdadero de Jesucristo, Dios te ha llamado a ser su profeta. ¿Vas a cumplir tu ministerio profético o vas a dejar a la próxima generación desamparada? El segundo grupo que abandonó a los hijos de Israel y los dejó desamparados fueron los sacerdotes. Pues y como sabemos, los sacerdotes eran responsables del sistema de sacrificios. Pues para algunos de nosotros hoy en día es un poquito difícil ver la conexión entre los sacerdotes del Antiguo Testamento y nosotros hoy en día, porque ya no tenemos el mismo sistema de sacrificios. Pero incluso el Nuevo Testamento
habla de nuestra necesidad de participar en el sistema de sacrificios. Bueno, por supuesto, no sacrificamos animales, pero nuestros sacrificios ahora no son menos, de hecho, son más. Según Romanos 12, versículo 1, debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Y por eso nuestra iglesia necesita sacerdotes para ayudarnos a ser esos sacrificios vivos, para mostrarnos cómo poner en práctica las palabras de los profetas. Pero ¿quiénes son los sacerdotes de nuestra iglesia? Pues un grupo especial de hombres que usa ropa rara, pues no, 1000 veces no. La primera carta de Pedro, capítulo 2, dice que todos nosotros somos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Si realmente eres cristiano, tú eres parte de ese sacerdocio santo. Pero eso quiere decir que todos nosotros tenemos un ministerio. Y nuestro ministerio no es solo de advertir a la próxima generación del peligro del pecado como profetas, sino también ayudar a otros a hacer sus sacrificios espirituales como sacerdotes. Mencionamos la semana pasada que no es suficiente simplemente estudiar la palabra de Dios. Si no queremos morir de hambre espiritualmente, necesitamos poner en práctica lo que hemos aprendido de las Escrituras. Pues eso es lo que vemos en nuestro texto. Los niños clamaron en versículo 12, ¿dónde hay pan y vino? No tenían comida. Sus iglesias y especialmente sus padres físicos y espirituales no estaban sirviendo como sacerdotes, no estaban ayudándoles a alimentarse de la palabra de Dios, poniendo en práctica la palabra. Entonces los niños murieron de hambre. Para muchas familias y muchas iglesias, necesitamos más líderes que ayuden a sus hijos no solo a aprender acerca de Dios, sino también vivir activamente lo que están aprendiendo. Si le damos a la próxima generación la idea que es suficiente simplemente aprender información acerca de Dios, les vamos a dejar desamparados. Y vamos a lamentar mientras nuestros hijos mueren sin fuerzas porque nunca los alimentamos. El tercer grupo que abandonó a los hijos de Israel y los dejó desamparados fueron los reyes. Pues obviamente los reyes de Israel eran responsables no solo para proteger el bienestar físico de la gente, sino también guiar a la gente de acuerdo con la ley de Dios. Lamentaciones capítulo 2, versículo 9 dice de Israel, su rey y sus príncipes andan entre las naciones, ya no hay ley. Lamentablemente en muchas iglesias y familias hoy vemos lo mismo. Sus líderes están entre las naciones. Muchas iglesias eligen pastores y ancianos y diáconos no porque van a tomar todas las decisiones de acuerdo con la palabra de Dios, sino porque son buenos líderes según los estándares del mundo. Son ricos o son hombres de negocios o tienen buenas personalidades o son nuestros amigos. Pero líderes pueden tener todas esas cualidades y aún estar entre las naciones. Y no estoy hablando de otras iglesias. Hace años en nuestra iglesia, como muchos de ustedes ya saben, elegimos a 2 ancianos porque eran hombres de negocios exitosos y no porque conocieran muy bien la palabra de Dios. Terminaron robando dinero de la iglesia. Y esos hombres dejaron nuestra iglesia desamparada y algunos de nuestros miembros murieron de hambre espiritualmente en esos días. Pero para hacerlo aún más personal, lo mismo está pasando ahora mismo en algunas de nuestras familias. Algunos de nosotros somos buenos padres y madres según el mundo, buenos proveedores con vidas respetables socialmente hablando. Pero no estamos dirigiendo a nuestras familias según la palabra de Dios. O como dice el texto,
ya no hay ley. La palabra de Dios no manda en nuestras familias. Sin reyes fieles, nuestras familias van a fallar, nuestras iglesias van a fallar y la próxima generación va a estar desamparada al fuego consumidor de Dios. Como muchos de ustedes ya saben, cada 5 años necesitamos votar para continuar con los pastores que ya tenemos o elegir nuevos pastores. Y cada 3 años tenemos que votar para continuar con los ancianos y los diáconos que tenemos o elegir otros. Mi oración para esa iglesia es que nunca más elijamos pastores, ancianos o diáconos a la ligera. Nuestros líderes necesitan ser fieles profetas, sacerdotes y reyes. Y nuestro ejemplo, por supuesto, es Jesús mismo, el profeta perfecto, el sacerdote perfecto y el rey perfecto. Como profeta, Jesús no solamente nos lleva la palabra de Dios, Él es la palabra de Dios. Y como sacerdote, Jesús no solamente nos ayuda a vivir como sacrificios vivos, Él era el sacrificio vivo perfecto. Y como un rey perfecto, Jesús está gobernando y reinando sobre su iglesia para el bien de ella. Sería muy fácil para nosotros decir, bueno, Jesús es el profeta, sacerdote y rey perfecto, entonces no tengo que cumplir ese ministerio, Él ya está haciéndolo. Pero hay que recordar que Dios está conformándonos más y más a la imagen de Cristo. Está formando en nosotros pequeños profetas, sacerdotes y reyes. Como familias y como iglesia, podemos ser fieles en esas responsabilidades o podemos dejar a nosotros y a nuestros hijos desamparados al fuego consumidor de Dios. Pero aquí tenemos las buenas noticias. Si somos fieles en esas responsabilidades, el fuego de Dios todavía va a venir, pero no para consumirnos, sino para purificarnos. Cuando Israel enfrentó el fuego purificador de Dios, el mundo pensó que Israel había sido destruido. Todos se burlaron de Jerusalén y gozaron de haber sido victoriosos sobre el pueblo de Dios. Versículo 15 dice, ¿cuántos pasan por el camino aplauden burlones al verte? Ante ti, bella Jerusalén, hacen muecas y entre silbidos preguntan, ¿es esta la ciudad de belleza perfecta? ¿Es esa la alegría de toda la tierra? Todos tus enemigos abren la boca para hablar mal de ti, rechinando los dientes, declaran burlones. Nos la hemos comido viva. Llegó el día tan esperado. Hemos vivido para verlo. Pero ¿qué dice el próximo versículo? El Señor ha llevado a cabo sus planes, ha cumplido su palabra que decretó hace mucho tiempo. Es exactamente lo mismo que sucedió en la crucifixión de Jesucristo. Pues obviamente el mundo se burló de Jesús en su momento de agonía. El mundo declaró su victoria sobre él. Pero como leemos en Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28, Dios hizo exactamente lo que tenía en mente. Dios cumplió su palabra. Lo que parecía una victoria para el mundo fue su mayor derrota. Y es lo mismo con la iglesia hoy en día. Pues la realidad es que vamos a ser atacados. Vamos a ser derrotados según los estándares del mundo. Vamos a parecer como el pueblo de Dios en Lamentaciones 2, versículos 20 a 22. Pero si nos mantenemos fieles a nuestro gran profeta, sacerdote y rey, nuestros momentos más débiles van a convertirse en victoria. Para cerrar nuestro tiempo hoy, me gustaría decir una palabra a los padres y líderes de la iglesia que en el pasado no han sido tan fieles
como profetas, sacerdotes y reyes. Pues vemos que algunos de nuestros hijos que han estado bajo nuestro cuidado son desamparados, y algunos de ellos y ellas se han perdido en el mundo. Como padres, como líderes de la iglesia, ¿qué podemos hacer? Podemos lamentar. Podemos seguir las instrucciones de Lamentaciones donde dice, bella Sión, no te des un momento de descanso, no retengas el llanto de tus ojos, deja correr el llanto de tu corazón como ofrenda derramada ante el Señor. Lo que podemos hacer es lamentarnos, no solamente por nosotros mismos, sino también por nuestros hijos, como vemos en versículo 19, que dice, eleva tus manos a Dios en oración por la vida de tus hijos, que desfallecen de hambre y quedan tendidos por las calles. Pues no era demasiado tarde para los hijos de Israel, y no es demasiado tarde para algunos de nuestros hijos, pero necesitamos comenzar a lamentar ahora. Lamentar el hecho que hemos fallado muchas veces como profetas, sacerdotes y reyes, y necesitamos seguir a Jesús, quien fue desamparado en la cruz para rescatar a los destrozados y desamparados de este mundo. Amén.